nuestras ciudades en ese sentido, en el entorno urbano, simplemente con el tema del agua, olvídense de espacios verdes y demás. O sea, ¿por qué se gasta tanto y no se aprovecha y no se aprovecha esta agua que llueve en soluciones para poderlo usar y no tener que gastar millones de pesos para traer agua a la ciudad de Querétaro, por ejemplo, que son los datos que ahorita les mostré, pero que si se fijan, San Juan no va a estar muy lejano a ello en el corto plazo. Entonces, Carlos, no sé si alguno de los compañeros quisiera simplemente en esta cuestión, si las ciudades están bien diseñadas o no en Querétaro, porque te digo, estamos gastando mucho dinero en sacar agua y traer agua, cuando pues si hay mucha agua que llueve, ¿por qué no se ha usado y por qué no hemos dado una respuesta ingenieril al mismo? Hasta el momento, ingeniero, los compañeros no han comentado nada en el chat, pero lo que discutíamos en clase con el profesor Zavala es de que, por ejemplo, una iniciativa y un proyecto en el cual estamos trabajando es la captación de agua pluvial, precisamente como para aprovechar toda esta agua que se está desperdiciando, toda esta agua que se convierte en agua gris, agua negra, por que se tapan las coladeras, por varios factores. Es en realidad lo que hemos estado discutiendo en las últimas clases, doctor. Sí, pero ¿cómo podrían resolver el problema de las calles? O sea, la mayor cantidad de metros cuadrados que se destinan en las zonas urbanas están para la movilidad de los carros. Si tú sacas el porcentaje de metros cuadrados que hay de techumbres comparado a los metros cuadrados que hay de zonas para pavimentación, sea estacionamientos o sea cuestión para el desplazamiento de los carros, pues es más de 10-1. Entonces, realmente en donde tenemos que encontrar las soluciones, cómo colectar el agua precisamente de estas zonas. Y ahí es donde tendría que ver soluciones de ingeniería al mismo, ¿sí? Existen algunas, por ejemplo, existen el concreto permeable, se le llama, que yo creo que por ley, y eso tendría que hablarse con los frentes municipal, todo estacionamiento de estos centros comerciales, ¿sí? Háblese Sams, Costco, Comercial Mexicana, Aurrera y demás, deberían de ser con base en concreto permeable, de tal manera que en lugar de ser como una cuestión impermeable, que después el agua, a ver a dónde se va, toda esa se puede filtrar hacia un depósito a que esté abajo de este estacionamiento y esa agua posteriormente utilizarla. Pero no sé cómo debería de hacerse en las calles de alguna manera en donde se transita, ya no es estacionamiento, se transita, o sea, cuestiones de esas debemos de empezar a explorar para poder, te digo, hacer que no te, o sea, ya no ser dependientes del agua de las zonas rurales o de los pozos que son precisamente para riego o precisamente para estas zonas rurales y, y ser más, en ese sentido, autosustentables en el líquido vital que sea en Querétaro. Y bueno, entonces continuaré, pero sí me gustaría oír a los jóvenes, porque les digo, muchachos, ahorita tienen que aprovechar estas intervenciones, estas intervenciones que se tienen de los candidatos que aspiran a ser presidente del país y que al final cuentas, si aspiran es porque no debe ser nada más una cuestión de ambición, sino una cuestión también de capacidad. Deben tener soluciones a esto y que la puedan plasmar para que realmente hablemos de 3 años productivos y de desarrollo del municipio. O sea, muchos errores se han cometido en la capital de Querétaro que no se deben repetir en San Juan del Río. Entonces, habría que recolectar todos esos errores que se han tenido en Querétaro para hacer un sistema de planeación para que precisamente en San Juan del Río no los vamos a tener. Y como les digo, o sea, vean los millones de pesos que se invierten en simplemente mantenimiento, si así lo quieren ver, a los drenes pluviales que existen para poder sacar el agua de aquí, que no debe de ser. O sea, esa agua debemos de poder de alguna manera utilizarla
Este es después de la inundación que ustedes tuvieron, sí, se habla del 2016, la inversión de 150 millones para igualmente evitar que vuelva a haber una inundación en San Juan del Río, y que después habría que ver incluso si se hicieron o no, pero bueno, te digo, yo creo que la política es errónea, no es una cuestión de ver cómo sacar el agua, sino de cómo usarla, porque no es un desperdicio, es un líquido vital y que debemos de alguna manera hacerla. Y bueno, ¿de dónde nos estamos trayendo esta agua? Pues de las zonas rurales, ¿sí? En Cadereyta, pues como hablaban allá, por la zona de Maconí, es de donde está trayendo el agua para el acueducto 2, que es la que abastece aquí Querétaro. Entonces, esa riqueza que tiene esa zona rural, nos la tenemos acá y sin ningún beneficio para ellos. Me ha tocado visitarlos, les prometieron que iban ellos a tener agua, luz, y no la han tenido, ¿eh? De tal manera que estamos haciendo un saqueo precisamente de las riquezas naturales de esas zonas, y no les damos ningún beneficio a ellos en ningún sentido, y es una cuestión. De tal manera que si ya hablamos, y te digo, y San Juan como municipio tendrá ese gran cuestionamiento, noto yo en San Juan, puedo estar equivocado, que se está priorizando el crecimiento urbano, olvidando al campo sanjuanense, si así lo quieren ver, copiando un poco la política también nacional que tenemos en ese sentido. Y no sé si eso sea un error o no para San Juan, teniendo ustedes, o sea, la zona más rica agrícola del estado de Querétaro está en San Juan del Río, es donde tenemos la mayor productividad, incluso por metro cuadrado en producción de trigo, maíz, etcétera, y es un empuje importante en ese sentido. Y se está olvidando y se está volviendo un poco más industrial, con los problemas que eso conlleva, olvidando y urbanizando más en lo que se tiene que hacer. Entonces, si se fijan, pues la mayoría de la población está en la mancha urbana, como les decía, aquí en Querétaro, y a nivel nacional es algo similar en ese sentido. Esto es lo que significaba de alguna manera la mancha urbana, como les decía, en el municipio de Querétaro. La cantidad de áreas verdes es mínima, si se fijan, y de hecho exclusivas, porque eso que vende el Club Campestre es algo similar a San Gil allá, que bueno, son una cuestión cerrada y demás, y que es un campo de golf con el costo que eso conlleva en la cantidad de agua que se necesita. Ahí hay un número de 10 a 15 metros cuadrados de área verde por habitante que debemos de tener. ¿Sí? Entonces, la población de Querétaro, si se fijan, está pues más localizada en zona urbana, el 79% al 21%, porque hemos dado toda la inversión y todas las facilidades en las zonas urbanas en detrimento del desarrollo de la zona rural. O sea, en los 70s, cuando el profesor Zavala y su servidor éramos estudiantes tal vez de primaria, me acuerdo que se hablaba de un país en donde la mitad era urbano y la mitad era rural. Y fíjense bien, dándole prioridad todos los presidentes de la República, y no se diga presidentes municipales y gobernadores a las zonas urbanas, ha obligado a la gente rural, ¿sí?, a irse hacia las zonas urbanas si quiere ver futuro. O sea, en las zonas urbanas hay mejores escuelas, hay mejores servicios, hay mejor, en cierta manera, todo, porque ahí se invierte la mayor cantidad del presupuesto en detrimento de la zona rural. Sin embargo, si hablamos a nivel territorio nacional, el 1% de todo el territorio nacional, ¿sí?, es urbano, y el otro 99% del territorio nacional es rural. ¿Sí? Entonces tenemos una concentración excesiva de la población en pequeños espacios con un alto costo en contaminación, transporte, inversión del agua, etcétera, y que yo creo que así no debe ser el desarrollo de un país en ese sentido, entonces menos del estado de Querétaro y menos de nuestras ciudades. Es lo que de alguna manera tendríamos que empezar a discutir con fraccionamientos de este estilo que se están dando ya en San Juan del Río también, en 0 zonas verdes en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esta es cómo ha ido creciendo, si se fijan, el estado de Querétaro del 70 al 2010, hace un crecimiento desordenado, y con la problemática que ahorita
te digo, y pronto tendremos ya más grave en cuestión de calidad de vida por un transporte deficiente, por una contaminación, por los problemas que se están dando de inundación y demás, y entonces se vuelve una canasta sin fondos de donde se mete dinero, y es un barril, les digo, que nunca se acaba de llenar. ¿Okay? Esto es el crecimiento de la población del Estado de Querétaro, que no debe ser. O sea, lo que se busca siempre es lo que hablan de alguna manera ciudades intermedias, o sea, ciudades como San Juan del Río que tienen un tamaño que permite precisamente no ser grande ni pequeña, y ese es donde debe de ubicarse de alguna manera todas las ciudades en este país. Son manejables, son más económicas desde el punto de vista presupuestal y son sustentables, y eso es lo que estamos perdiendo porque a veces no se entiende ese concepto de ciudad intermedia y se genera un crecimiento desproporcional como estamos viendo, sobre todo que ahí están los negocios. O sea, un negocio de un presidente municipal y sus regidores es aprobar el cambio de uso de suelo. ¿Qué significa eso? Que le pueden comprar a los campesinos, a los ejidatarios, y lo están haciendo en San Juan del Río en todo su esplendor, una hectárea, por ejemplo, en 300,000 pesos, ¿sí? O si quieren en 1,000,000 de pesos, lo que significaría simplemente estar pagando entre 30 a 100 pesos el metro cuadrado. Después de que se cambie el uso de suelo, esos terrenos empiezan a valer de 3,000 a 6,000 pesos metro cuadrado. Entonces, si le pagaron la hectárea 1,000,000 al ejidatario, ¿sí? Que significan 100 pesos, ¿sí? Por metro cuadrado, y se venden finalmente, después de cambio de suelo, entre 3,000 y 6,000, vean el gran ganancia que hay en ese sentido. De tal manera, me tocó ser director de la Facultad de Ingeniería, entonces muchos de los constructores del Estado son egresados nuestros, y en esa confianza le he preguntado a ellos cómo se maneja la cadena de valor de la tierra en Querétaro. Y bueno, ellos me dicen, sí, está entre 30 y 100 pesos el metro cuadrado ejidatario, ¿sí? Pero hay que darle entre 100 a 1,000 pesos de mordida al presidente municipal y su cabildo, y lo demás ya les queda de ganancia a ellos como constructores. Entonces, si se fijan, esa es la tendencia, y por eso se busca hacer crecer las ciudades. Aquí no es un problema de sustentabilidad, de hacerla a largo plazo sostenible, sino es un asunto de negocio. Vamos a estar 3 años, le invertimos tanto a la campaña, pues hay que sacar, y ahí están los negocios, señores, ¿sí? El negocio está precisamente en la privatización de la tierra, ¿sí? Para hacer estos desarrollos urbanos y con esas ganancias que están viendo ustedes. De tal manera que cuando la gente compra su casita, ¿sí? Pues vean que realmente no fue que el constructor se hizo rico o hizo su negocio con base en la cuestión de la casa, sino en la especulación de la tierra, hablando de, pues, pagarle a un campesino. Y un campesino que tiene 5 o 20 hectáreas, pues ver 5 a 20 millones de pesos, pues nunca lo hizo en su vida, y vende en ese sentido. Y después el negocio está en el cambio de uso de suelo. Al campesino nunca le van a aprobar un cambio de uso de suelo, lo hacen precisamente estos urbanizadores, y que son los que hacen los grandes negocios, sea para habitacional o sea para industrial. Y eso es donde están metidos los proyectos municipales, y es donde tenemos que trabajar fuertemente. Y les digo, ¿qué empieza a mover eso? Que el interés no está en un crecimiento vertical de la ciudad, sino irse hacia las tierras de campo, pues agrícolas de la periferia, para irlas comprando baratas, urbanizarlas y demás, y por lo tanto la gran problemática ahí en el transporte, porque la gente tiene que desplazarse de la periferia y acercarse hacia la ciudad en ese sentido, con lo que tiene que ver en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo generar economías sin captar nuestras riquezas naturales que vienen del campo? Pues ese es el tema, desde la tierra, el agua, simplemente para hablar de 2 conceptos importantes. Y bueno, el asunto del agua también se los dejo como un tema a discutir, que es el gran problema del agua embotellada en México, ¿sí? Y eso tendrá que ver con JAPAM y con la Comisión Estatal de Aguas, en el caso nuestro, ¿sí? En donde 4 empresas transnacionales manejan casi el gran mercado de la agua embotellada,
y que si se fijan, y ustedes lo han de saber, un metro cúbico de agua está entre 20 y 30 pesos de agua potable. Ya puesta en casa de ustedes, lo que significaría que cada litro de agua vale entre 2 y 3 centavos. Sin embargo, ¿cuánto pagamos por litro de agua embotellada? Pues estamos pagando 12 pesos. Si fijan, la ganancia que hay en ese sentido es enorme. ¿Sí? Estamos todavía como en tiempos cuando relamos también el petróleo, o en tiempos como los aztecas, agua por espejos. ¿Sí? Y esos son temas que también se tiene que trabajar, de tal manera que hasta es rentable traer agua desde Estados Unidos, y no es de todo lo que significa traer, ¿sí?, el agua desde Estados Unidos, porque aquí pues la compramos, les digo, a precio de oro, cuando no debería de ser en ese sentido, ¿no? Y bueno, esta es la realidad rural que quería compartir con ustedes. Ya vamos a acabar para poder empezar a la sesión de preguntas. Este es de donde, lugares de donde se está trayendo el agua, por ejemplo, para nosotros. La gente trabaja con leña, los niños a la falta de adultos que al falta de trabajo tienen que ir a la ciudad a trabajar de albañil o de lo que sea, son los que se dedican a traer la leña pues para poder calentar eso es su cocina. Y le digo, y este tipo, la solución para este tipo de cuestiones rurales ha sido o emigras a la ciudad o emigras a Estados Unidos, ¿eh? Y bueno, y esta foto siempre me ha encantado porque demuestra un poco la realidad de nuestro país actual. Se fijan, al fondo está una estufa, ¿sí? Todo hijo, y ahí me incluyo yo, siempre procuramos a nuestras mamás. Entonces, esta señora que habita esta casa, su hijo está en Estados Unidos y el Día de las Madres le regalaron una estufa que ahí ven, ¿sí? El gran problema es por qué no usa la estufa, es porque para poder llegar a la casa de ella se tarda una hora caminando, ¿sí?, de bajada, y de regreso es una hora de subida, ¿sí? Por lo tanto, imagínense, para surtirse de gas, ¿cuánto le van a cobrar? No por el tanque de gas, sino simplemente por el señor cargarlo, ¿sí? Si caminando sin carga uno hace una hora, ¿cuánto hará el señor para cargar el tanque de gas, ponerlo y después regresar el tanque vacío? Entonces, queda ahí de adorno la estufa y ella sigue realmente cocinando con leña en ese sentido. Este es como lava la gente también, las casas todavía de madera, y esta es la zona de donde sale el agua para Querétaro, que es la luz. Esto es una comunidad en Cadereyta, en Maconís, el cañón que hablan de Infiernillo al fondo, y se fijan, no tienen ni caminos, ni luz tienen, a pesar de que abajo está la hidroeléctrica de Simapam, y se ve cómo ahí nace la luz que también alimenta Querétaro. Ellos no tienen luz, tampoco tienen agua tal como se los prometieron en ese sentido, y sin caminos y demás. Y bueno, estas son las letrinas y demás. Entonces, el único resultado para ellos ha sido la migración, ¿sí? Y eso es lo que debemos de cambiar. ¿Cómo podemos hacer un diseño y un desarrollo para que el campo y la zona rural sea viable y la gente no tenga que emigrar ni a Estados Unidos ni a las ciudades? Y entonces podamos ser un país en donde la mitad de la población esté en el campo trabajando y viviendo dignamente, y la otra mitad en la ciudad. Creo que eso debe ser lo que debemos desarrollar, porque no va a haber dinero que alcance para poder mantener las ciudades en ese crecimiento que están teniendo actual, y no va a haber dinero suficiente tampoco para mantener una calidad de vida en las ciudades en todos los sentidos. Entonces, yo creo que ese sería el gran tema de la clase de ustedes, y en donde la tecnología tendrá que dar respuestas a las ciudades de México, porque este problema de inundaciones no lo tienen las ciudades de Europa. Las ciudades de Europa han nacido en los ríos y por lo tanto el agua fácilmente regresa al río y el agua fácilmente del río alimenta la ciudad. En cambio, aquí nos hemos acabado los ríos y ustedes pueden ver el río San Juan cómo está la mayor tiempo vacío, y cuando se inunda, pues se vuelve incontrolable, porque, bueno, no se ha visto eso como un espacio vital de desarrollo y crecimiento. Y no se olviden tampoco de la contaminación que hemos hecho de ese río, que llegando a Tequisquiapan, pues ha acabado incluso con los árboles que ahí No, crecen siempre al lado del río. Entonces, con esto más o menos acabaría con ustedes y pasaríamos pues a la siguiente sección, Carlos, si así tienes a bien el que así lo hagamos. justo a tiempo, doctor, ya lo iba a cortar, ya lo estaba cortando.
Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Ahora le comento a mis compañeros, contamos con aproximadamente 10 minutos para la ronda de preguntas. Les ruego que las preguntas sean breves para que el doctor nos pueda dar una buena retroalimentación o nosotros algún comentario respecto a la ponencia. ¿Comenzamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le doy la palabra a mi compañero Ferrusca Resendiz. Buenos días, doctor Gilberto. Buenos días, Mi pregunta José. es, en general, ¿usted considera que existe una manera de reconciliar el cuidado y preservación del medio ambiente con los intereses económicos de los tomadores de decisiones o las empresas? Vamos, Carlos, contestando una por una o recolectamos las preguntas. Una por una. La recolectamos. La primera sería, ¿considera que existe una manera de reconciliar el cuidado y pues preservación del medio ambiente más bien con los intereses económicos? Sí, hasta ahorita no hemos podido, José, te lo mencionaba simplemente del punto de vista de algo inmediato, de una decisión que hace el presidente municipal y su cabildo, que es la gente más cercana que tenemos como funcionarios. Olvídate ya a nivel hablar Ciudad de México y de la Semarnat y demás decisiones que tomen allá. ¿Sí? El cambio de uso de suelo ha sido un gran negocio a costa de las mejores tierras agrícolas, incluso del desarrollo económico rural, y a costa también del desarrollo sustentable nuestro. La instalación de empresas que contaminan igualmente ha sido lo mismo, etcétera. Entonces, sí necesitamos leyes pues más estrictas en ese sentido y bueno, y funcionarios más conscientes de ello y más honrados en ese sentido. Ok, doctor, muchas gracias. A ti. Ahora, doctor, mi compañera Janet. Janet, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, Mi Janet. pregunta sería, ¿cuál sería el mayor problema ambiental provocado por el tema del agua embotellada? Pues el agua misma, Janet, y hemos, te digo, privatizado el agua. El agua es un bien nacional, así se ve en la Constitución, pertenece a la nación, por eso nadie paga agua por extraer agua. El costo nada más viene en lo que puedas pagar electricidad. Un campesino solo paga por la extracción del agua, o sea, lo que la bomba del pozo le saque del agua, pero es un bien nacional. De manera que esas empresas, Coca-Cola y demás, no pagan nada por el agua que extraen y no la venden al precio que tú ves. Entonces, es un saqueo económico de un bien nacional que nos pertenece a todos los mexicanos. O sea, ahí podríamos seguir pagando lo mismo, pero esa utilidad más bien que sirva para infraestructura y para inversión en el desarrollo del campo, en la zona rural, que es donde muchas veces te digo, ahí está esa riqueza que de vez nos traemos a las ciudades. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, sin hablar después de la botella de PET, ¿sí? La gran cantidad de basura que se genera con esas botellas, que es plástico, y que habrá que trabajar también ello. Entonces, yo cuando estaba chiquillo, en los 70s, nosotros íbamos a tomar agua de la llave. O sea, no necesitábamos comprar una botella. De hecho, yo de chiquillo se me hubiera hecho ilógico quién va a pagar por agua que pues puedes tomar de la llave. Y ha cambiado un poco esa cultura y es una cultura que no se cambiar. Somos el segundo país en el mundo que mayor consume agua embotellada per cápita. Somos un mercadazo en el mundo. O sea, estamos en una cultura, no se diga la Coca-Cola, ahora el agua embotellada, estamos creando una cultura que no es ejemplar. Gracias, doctor. A ti, Janet. Muy bien, ahora mi compañero Jonathan. Adelante, Jonathan. Jonathan Roberto.
Mi pregunta es por qué seguimos pagando el agua como a costo de que si fuera oro. Pues bueno, te digo, ha sido un negocio el agua, y no lo es un derecho ya el agua, no debe ser un negocio, un servicio, y ha habido una política, Jonathan, de ver cómo de todo se puede hacer un negocio. De la tierra ya viste y te expliqué el negocio, y del agua igual. Sí, el agua se privatizó en el 2013, antes de eso no era posible que un privado pudiera ser dueño pues del agua del subsuelo y por lo tanto de ello. Y a partir de ahí empezaron a existir, pues, el que ya no es Japam, sino un privado, el que surte el agua, y ahí está el negocio. Entonces, pues, si tú te dejas venderle en lugar de 20 a 30 pesos, pues adelante. ¿Y quién decide eso? El Congreso local de los diputados, y pues igualmente, así como el Cabildo no aguanta cañonazos para un cambio de uso de suelo, pues lo mismo sucede a veces en el Congreso, y es extraño, y te darás cuenta cómo los que han agarrado esos negocios pues son gente o expolíticos o gente amiga pues en ese sentido. Entonces ese es el gran asunto. Que te digo, habrá que ir cambiando para que sea una base del desarrollo de AIMAS. O sea, esta ley del agua se visualiza de la siguiente forma, Jonathan. O sea, está bien que la CEA y Japan te cobre caro, pero es para que ese dinero después lo usen para llevar agua donde no hay agua, ¿sí? El problema es que no lo han hecho en ese sentido, y ese sobrecosto que tú pagas y que sirve como una fuente de ingreso importante para municipios y demás, o para un privado, no se usa para la infraestructura hidráulica que necesitamos en otros lugares, o para compensar la pérdida de agua de otras zonas rurales y zonas del campo que debemos de estar impulsando. Ok, sí, muchas gracias. A ti, Jonathan. Doctor, una pregunta de mi parte. Por ejemplo, no han puesto la iniciativa de meter la carrera de desarrollo agropecuario sustentable en San Juan del Río, en el campus de la UAC. No, fíjate, no es mala idea. El asunto, y les pasa igual a ustedes, de poder tener una carrera que tenga que ver con la cuestión agrícola, pues necesitas un rancho, ¿no? Un espacio amplio donde pueda haber la parte práctica de los muchachos. Y eso pues no se ha logrado en esa zona de San Juan. Se ha establecido la carrera agroindustrial en Amialco, pues, y la otra en Arroyo Seco, hablando como municipio. San Juan debería de hacerse. Sí, debe ser un crecimiento dado, y ahí tiene que ver la iniciativa del gobierno municipal de generar los espacios adecuados para el desarrollo de una carrera en ese sentido, que haga viable el campo mexicano con ciencia y tecnología, y a su vez vuelva sustentable el municipio, y no se diga el Estado y la República Mexicana. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le cedo la palabra a mi compañero Yairo también para dar cierre a la... Muchas gracias, Carlos. Primeramente quiero pedirles a todos los presentes si podemos prender nuestra cámara para tomar la foto de recuerdo. Mientras tanto, quiero agradecer la presencia del doctor Gilberto Herrera Ruiz. Muchísimas gracias por su participación en este foro. Gracias por su presentación. También gracias al director del Tecnológico Nacional, el Tecnológico de San Juan del Río. Muchísimas gracias, director, también por asistir, y gracias a todos los que asistieron a este evento. Tenemos un reconocimiento preparado para usted, doctor Gilberto. Se lo vamos a estar compartiendo por su correo. Gracias. Ahí nos estaremos comunicando con usted. Sí. Y pues bueno, recordarles que este es el primer día del foro. Los esperamos también. Nos vamos a tomar unos 10 minutos para continuar con el segundo módulo del día de hoy. Y pues la transmisión se va a cortar en unos minutos. Así que pues gracias a todos. Esperamos unos 10 minutos para regresar al segundo módulo
con la doctora Laura Elvia. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Un honor siempre estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos una excelente y verdaderamente buenísima conferencia. Nos ilustra mucho. Le agradecemos siempre su apoyo. Muy amables, gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme a todos. Hasta luego, ingeniero Fuentes. Gracias, doctor.